Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. Acá tenemos que aclarar que existen dos conceptos para esto. El crecimiento y el crecimiento estricto. O sea, una función es creciente o una función es estrictamente creciente, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las funciones crecientes primero. Una función es creciente si para todo x, y en x1, perdón, x2 en el dominio de la función, o sea, en el primer conjunto, para todo x1, x2, si x1 es menor o igual a x2, entonces la función en x1 es menor o igual a la función en x2. Y esto lo podemos ver en el siguiente gráfico. Acá tenemos una función creciente, entonces x1 es menor a x2, ¿cierto? Porque está a la izquierda. Y f de x1 es esto que está aquí, ese valor, y f de x2 es este otro valor. Y se ve claramente que si la función es creciente, entonces x1 es menor que x2. Ahora, esta función que tenemos graficada acá es estrictamente creciente. Cuando es estrictamente creciente, para todo x1 menor a x2, entonces o implica que f de x1 es menor estricto que f de x2. Entonces ahí tenemos esa salvedad que cuando es estrictamente creciente estoy pidiendo que sea mayor estricto o menor estricto. ¿Ya? O sea que f de x1 sea menor estricto a f de x2. Y ahí cuando estamos hablando de creciente le pedimos un menor o igual. Ya. Entonces una función es decreciente si pasa al revés. O sea, si para todo x1, x2 en el dominio de f, si x1 es menor o igual a x2, entonces f de x1 es mayor o igual a f de x2. Acá lo vemos. Esta función es decreciente, de izquierda a derecha, ¿cierto? Es decreciente. Entonces, x1 es menor a x2 en el dibujo y f de x1 va a quedar más arriba que f de x2. O sea que f de x1 es mayor o igual a f de x2. Y nuevamente estrictamente decreciente quiere decir que si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es mayor estricto que f de x2. Entonces de estas funciones tenemos varias. Por ejemplo, la función lineal. La función lineal, función lineal f de x igual a mx más n, donde m es la pendiente. Entonces, si m es negativo, entonces la función f de x igual a mx más n es decreciente. ¿Por qué? Porque si x2 menos x1 es mayor o igual a 0, sabemos que f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1 es la pendiente, y la pendiente es menor que 0. Y sabemos que lo de abajo es mayor que 0, así que si multiplicamos ambos lados por x2 menos x1 va a quedar que f de x2 menos f de x1 es menor. No cambia la desigualdad porque estamos multiplicando por un número positivo. Así que lo que implica que f de x2 es menor a f de x1, o sea que f de x1 es mayor que f de x2 y por lo tanto f es decreciente. Entonces esa sería la demostración. Y lo mismo para cuando es positiva, es la misma idea. Ya, entonces si m es mayor o igual que 0, entonces
f de x igual a mx más n es una función en realidad estrictamente creciente. Ya, y la demostración es la misma de la de arriba. Ok. Otra función es la función exponencial. Un ejemplo. Tenemos la función exponencial f de x igual a elevado a x. Entonces, si a es mayor que 1, entonces f de x igual a elevado a x es una función estrictamente creciente. Y si a está entre 0 y 1, entonces f de x igual a elevado a x es una función estrictamente decreciente. Entonces, por ejemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Gráfico de esa función. En 2 es 4. En 1, 2 es 1, 2, 3, 4. En 0 es 1. Y nunca va a ser negativa, así que viene de acá y se vacía. Entonces es estrictamente creciente. Ahora, bueno, ¿qué pasa cuando cambia la forma? O sea, coloco 2 elevado a menos x. Recuerden que 2 elevado a menos x es lo mismo que 1 partido por 2 elevado a x. Entonces, un medio está entre 0 y 1, ¿cierto? Es menor que 1 y es mayor o igual que 0. Por lo tanto, esta función va a ser decreciente. En 0 sigue siendo 1, pero en 1 es un medio. En menos 1 es 2. Entonces va a ser decreciente. ¿Sí? Y la función, por último, la función cuadrática. Tenemos f de x igual a x cuadrado más bx más c. Voy a hacer un ejemplo general, ¿ya? Supongamos que tenemos esta gráfica acá y este punto es el vértice, que se da en menos b partido por 2a y f de menos b partido por 2a. Entonces, si se fijan, para los valores a positivo, este es un ejemplo con a positivo. Entonces, para los valores, si a es mayor que 0, entonces la función f de x igual a x cuadrado más bx más c no va a ser estrictamente creciente, o sea, no va a ser creciente en todo el dominio, ¿cierto? Pero sí en un intervalo. Entonces la función es estrictamente decreciente en abierto menos infinito, menos b partido por 2a abierto, y estrictamente creciente en abierto menos b partido por 2a, infinito. ¿Sí? Entonces se fijan que va a depender de la función donde va a ser estrictamente creciente, estrictamente decreciente. Y en general usamos las derivadas para analizar esto. En este caso ustedes les están pidiendo analizarlo a partir de los datos, de los gráficos, pero un poco difícil. Pero eso es lo que les puedo entregar yo. Espero que este video les haya servido. Hasta la próxima.